y de las historias. Muy bien. Estamos en la parashá Lech Lejá. Lech Lejá. Entonces, aquí en el verso 6, estamos en el capítulo 12, verso 6 del libro de Bereshit, de Génesis, que dice así el verso 6. Y Abraham pasó por la tierra hasta el sitio de Shechem, hasta la planicie de Moré. ¿Ok? Y en ese entonces el Kenaní estaba en la tierra, o sea, los canaanitas. Y el Eterno se le apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces él construyó allí un altar al Eterno que se le había aparecido y desde allí se trasladó a la montaña de Betel y plantó su tienda teniendo Betel al oeste y Ai al este. Y allí construyó un altar al Eterno e invocó el nombre del Eterno. O sea, estamos hablando de Betel. Betel, o sea, casa de Elohim. Es lo que quiere decir Betel. ¿Ok? Ahora, cuando dice el texto aquí al este de Betel y plantó su tienda teniendo Betel al oeste y Ai al este y allí construyó un altar al Eterno. Cuando dice su tienda, está escrito en Jalaj. En Jalaj. Normalmente esta palabra su tienda debía decir ajaló, pero el texto está escrito ajalaj, dando a entender que primero plantó la tienda de Sara y luego la de él. ¿Ok? Porque nosotros pensamos, hermanos, hoy en día que los matrimonios, las parejas en la antigüedad, ellos vivían o dormían en la misma cama, pero no. Había una tienda para la esposa y otra tienda donde vivía el esposo. ¿Ok? Entonces, esa era la usanza antigua. Ya con los años cambió y ya pues tenía un solo cuarto para los dos, donde dormían juntos allí los matrimonios y las parejas. Pero en esta época, cada uno tenía, como dicen hoy en día, su rancho aparte. Su rancho aparte. Bueno, entonces el verso 9 dice, luego Abraham partió de allí viajando paulatinamente hacia el sur. En el verso 10 dice, y vino una hambruna en la tierra, lo que Abraham descendió a Misraim, o sea, a Egipto, para habitar allí, porque era grave la hambruna en la tierra. El detalle es que la hambruna en la tierra estaba solamente en el territorio de Canaán. Y Canaán. Ahora, ¿por qué hubo la hambruna solamente en el territorio de Canaán? Porque el Eterno quería probar a Abraham. Quería probarlo. A ver si él dudaba de lo que él ya había dicho, de que él le iba a dar toda esa tierra, pero luego le dice que salga de esa tierra. ¿Cómo así que me la va a dar y ahora dice que me salga? Lo que pasa es que el propósito del Eterno no era darle la tierra ya inmediatamente a Abraham, sino que años más tarde se la iba a dar a su descendencia. ¿Ok? A su descendencia. Entonces, entonces Abraham se va para Misraim, para Egipto. En Egipto dijo a su mujer, o sea, a Sarai, mira,
ahora yo sé que eres mujer de bello aspecto, y sucederá que cuando los Mizrim te vean, dirán, esta es su mujer, pero mira, entonces, como es de bella, entonces dirán, entonces me matarán y a ti te dejarán vivir. Entonces le dijo, por favor, si alguien te pregunta, di que eres mi hermana para que me beneficie a causa de ti y viva mi alma gracias a ti. ¿Ok? Es como si dijera, ahora ha llegado el momento de preocuparse por tu belleza. Desde hace mucho tiempo sé que tú eres mujer de bello aspecto, pero ahora venimos a un sitio de hombres oscuros y feos, parientes de los Kuchim, y ellos no están acostumbrados a ver mujeres hermosas. Y similar a este significado de la expresión, tenemos y ahora, esa expresión, y ahora. ¿Qué es lo que tenemos acá? El Eterno había dotado a Sarai de una gran belleza física. Entonces, pero Abraham quizá nunca le había dicho o no se había percatado o lo que haya sido. Pero ahora cuando él va a Misraim, donde hay mucha gente extranjera y que es un país pagano, él empezó a darse cuenta que todos los varones cuando él pasaba con Sarai empezaban a mirarla a ella y empezaron a decir, esa mujer es bonita, esa es digna para el rey, para Faraón, es digna para el rey. Entonces, por eso es que en el verso 14 dice, y sucedió que cuando Abraham llegó a Misraim, los Misraim vieron que la mujer era muy hermosa, Sarai. Cuando la vieron los ministros de Faraón, la alabaron para el Faraón, por lo que ella fue llevada a casa del Faraón. O sea, el Faraón dijo, tráiganla para acá. Entonces, él, como ellos le habían dicho, pues, o ella le había dicho que eran hermanos, o sea, que ella no era la esposa de él. Entonces, Faraón, para congraciarse con el hermano de ella, o sea, Moche, él empezó a darle regalos a Moche, a Abraham, perdón. Entonces, a causa de eso, dice el texto 16, y él benefició a Abraham a causa de ella y así obtuvo rebaños, reses, asnos y siervos. ¿Ok? Asnos y siervos, como una forma antigua de la antigüedad de, de la dote, de pagar la dote por una mujer, ¿ok? Por una muchacha para tomarla en matrimonio. Eso era como una forma de que Faraón estaba como pagándole a Abraham la dote, ¿ok? Esto es algo curioso en este sentido porque el texto dice de que y él benefició a Abraham a causa de ella y que él obtuvo rebaños, reses, asnos, siervos y siervas, asnas y camellos. O sea, le dio regalos. Muy bien. Luego, en el verso 17, dice, pero el Eterno hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas a causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces, Faraón llamó a Abraham y dijo, ¿qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me dijiste que ella era tu mujer? ¿Y por qué dijiste, es mi hermana? Por lo que la tomé por mujer. Y ahora he aquí a tu mujer, tómala y vete. Tómala y vete. Aquí tenemos, hermano, una historia un poco similar, parecida,
a la de Joseph. Cuando Potifar trató de tocar a Joseph y fue reprendido por un ángel. Igualmente aquí, Sarai, cuando el faraón iba a ponerle la mano encima, vino también un ángel y reprendió a Faraón y a toda su casa, porque el texto dice que Faraón y a su casa, o sea, no solamente su familia, sino que todos los que vivían en el palacio, todos los cercanos, príncipes, ministros, toda esa gente fueron afectados con una plaga, ¿ok? A causa de Sarai, porque había sido raptada, Entonces, en el verso 18, Faraón llama a Abraham y le dice, ¿qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me dijiste que ella era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana? Por lo que la tomé por mujer y ahora hay aquí tu mujer, tómala y vete. Ok. Esto viene a ocurrir, hermanos, en paralelo con lo de la historia de Joseph, porque aquí tenemos a Joseph y a Sarai, que son dos personas que tienen una misión, que tienen un llamado de parte del Eterno, y eso los hace intocables, por causa de su misión y de lo que el Eterno tiene para ellos. Entonces, por eso, como ellos son intocables y las circunstancias pues no son muy favorables para ellos dos, Joseph es un esclavo en Egipto también, y Sarai es tomada después de haber omitido y haber mentido los dos, diciéndole a la gente que ella era, que eran hermanos, que no eran esposos, por puro miedo, por puro temor a las gentes de ahí, de ese país. Pero como ellos son intocables, de todas maneras, el Eterno interviene a través de los ángeles, y en este caso de Sarai, este ángel castigó a todos los habitantes del palacio de Faraón con una plaga que consistió en que fueron tapadas las aberturas, o sea, no podían dar del cuerpo. A todos en el palacio, incluyendo el rey y también todas las mujeres, estuvieron en esta condición por varios días hasta que el faraón, pues, él, según los rabinos, primero el faraón, él consulta con sus sabios y pregunta, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué es lo que está pasando aquí en el palacio? Entonces los sabios le dicen que es por causa de la mujer, por causa de Sarai. Entonces él va y habla con ella y ella le dice sí, que son esposos. Y luego él va y le llama la atención a Abraham. Y por eso le dice, ¿qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me dijiste que ella era tu mujer? Diciéndome que es mi hermana. Entonces lo echa de allí, pero no le pide lo que le había regalado. Por eso dice el verso 20. Entonces Faraón mandó hombres donde Moche y Sara, donde Abraham y Sara, y ellos los escoltaron y a él y a su mujer y a todo lo que poseía. O sea, lo escoltaron fuera de la ciudad porque les dio miedo. Les dio miedo por aquella plaga que les había sobrevenido a todos los del palacio. Bendito sea el nombre del Eterno. La enfermedad, hermano, que se llama allá en esa época, se les llamaba ratán. Ratán. La alusión o la mención de esta enfermedad está en un libro, en un tratado que se llama Ketubot 72b, ahí donde está más detallado
el tipo de enfermedad y las consecuencias que tuvieron en la gente del palacio por causa de aquel impasse de parte de Abraham y Sara en contra de los habitantes de ahí de Egipto, de Misraim. Muy bien. Capítulo 13. Entonces Abraham subió de Misraim, él y su mujer y todo lo que poseía, y Lot junto con él, y se fueron hacia el sur. Y Abraham estaba cargado con ganado, plata, oro, y marchó según sus trayectos desde el sur hasta Betel, hasta el lugar donde había estado su tienda en un principio entre Betel y Ai. O sea, al principio de esta clase leímos de que él estuvo en Betel, ¿ok? Y de ahí bajó, vino la hambruna, entonces él se ve obligado a ir a Egipto, allí pasa toda esta situación, y luego cuando lo echan de allá, él regresa otra vez a Betel. Por eso él dice, hasta el lugar donde había estado su tienda en un principio entre Betel y Jai, hacia el sitio del altar que había hecho allí en un principio, y Abraham invocó allí el nombre del Eterno. Y también Lot, que iba con Abraham, poseía rebaños, reses y tiendas, pero la tierra no alcanzaba a sustentar a ambos, ya que sus bienes eran abundantes y no podían habitar juntos. Entonces empezó a haber riña entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y en este entonces el Kenaní y el Perisí habitaban en la tierra. Entonces, porque ¿qué pasaba, hermanos? Como tenían tanto ganado, miles y miles de reses de ganado entre los dos, a veces los pastores de cada uno peleaban entre ellos. Si los iban a llevar a un abrevadero, yo llegué primero, no, yo llegué, vea, ustedes están comiendo de la hierba de ustedes y no nos están dando nada a nosotros. Empiezan los problemas. Entonces Abraham, viendo la situación, entonces, por eso él le dice, que no haya riña entre mí y tú, ni entre mis pastores y los tuyos, pues somos varones hermanos. ¿Acaso no está toda la tierra delante de ti? Apártate ahora de mí. Si vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Y si vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Y Lot alzó sus ojos y observó el valle del Jardín, que todo él era de riego, y antes que el Eterno destruyera a Sedón y a Amorá, porque en ese territorio del valle estaba Sodoma y Gomorra. ¿Ok? Entonces, de aquí, hermanos, podemos inferir algunos detalles. Primero, Lot escogió como lo más beneficioso, lo más fácil, lo más que le generara riqueza. Por eso él escoge el valle, porque ahí en el valle estaba Sodoma. Él no quiso la montaña es complicada, la montaña, los montes, la vida es dura, la vida es complicada por tanto esfuerzo que hay, tanta montaña y todo eso. Entonces él dijo, no, yo escojo el valle, que es lo más sabroso y lo más bueno que hay, y agarró para allá. ¿Ok? Por eso dice el texto, y Lot alzó sus ojos. Lot alzó sus ojos. Baruch Hashem. Entonces, lo que él vio era un lugar cómodo para trabajar, fácil de trabajar, etcétera, etcétera.
Entonces, dice, mira lo que dice el texto hebreo, que ese lugar era como huerto del Eterno, como la tierra de Egipto, hasta Zoar. Entonces Lot escogió para sí todo el valle del Jordán, y Lot se desplazó desde el este, y cada uno se separó del otro. Y Abraham se asentó en la tierra de Canaán, y Lot se asentó en las ciudades del valle y plantó sus tiendas hasta Sedom o hasta Sodoma. ¿Con qué dice el verso 13? Y los hombres de Sedom eran sumamente malos y pecadores hacia el Eterno. Ahora, el comentario de los sabios es que a pesar de que Lot vio de que esa gente era muy mala, no evitó establecerse con ellos. Por eso los sabios dicen, y el nombre de los malvados se pudrirá. ¿Ok? El nombre de los malvados se pudrirá. Por eso la Torá necesita mencionar los malvados, también enfatiza su condición moral, para oprobio suyo, se pudrirán. Y a la inversa también, cuando se precisa mencionar a un hombre justo, también se le elogia. ¿Ok? Se le hace un elogio. Cuando es un malvado, no hay un elogio, pero cuando hay un justo, sí hay un elogio. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, cuando dice sumamente malos, se refiere a que eran malos con sus cuerpos y pecadores con sus bienes. Malos con sus cuerpos, pecadores con sus bienes, porque la palabra malo y malévolo implica la corrupción moral mayor que la del pecador que yerra solamente. ¿Ok? O sea, la forma como está escrito el texto hebreo, la palabra raim, malos, daba a entender de que eran malos con sus cuerpos. Bueno, en el verso 14 dice, y el Eterno dijo a Abraham, después de que Lot se separó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste, o sea, los 4 puntos cardinales, y le dice, toda esta tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Pondré a tu descendencia como polvo de la tierra. O sea, mucha gente que si pudiera un hombre contar el polvo de la tierra, también tu descendencia sería contada. Levántate, marcha en la tierra a lo largo y a lo ancho, pues a ti te la daré. Entonces Abraham trasladó su tienda y llegó y se estableció en la planicie de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí un altar al Eterno. Ok. Un altar al Eterno. Capítulo 14. Y sucedió en los días de Amrafel, rey de Shinar, o sea, de Babilonia, que Amrafel es el mismo Nimrod, que tenía este otro nombre también. Amrafel es el mismo Nimrod. Ojo con esto. Es el mismo que había dicho Abraham, cae, o sea, Pol, cae dentro del horno ardiente.
Entonces, Amrafel es un nombre compuesto por las palabras amar, o sea, dijo, y Paul Kai, dijo Kai. Ahora, ¿por qué entonces el texto le pone este nombre Amrafel? Así, Amrafel. ¿Por qué le pone ese nombre? Porque el texto aquí figura con ese nombre. Figura con ese nombre en alusión, porque es que recordemos que Nimrod, él le montó la persecución a Abraham por su fe. Porque este Nimrod, él era politeísta, él promovió y creó muchas divinidades y mucha idolatría y mucho paganismo en esa época, pero cuando él se encuentra con alguien que le lleva la contraria, que predica solamente un solo Elohim, entonces Nimrod lo vio como un oponente, entonces por eso él atacó y persiguió a Abraham y lo sometió como a 10 pruebas. Yo creo que más adelante vamos a mirar cuáles pruebas fueron, pero una de esas fue esta: cae hasta el horno ardiente, cae dentro del horno. Eso es lo que quiere decir Amrafel. Dijo, cae. Porque Abraham fue lanzado a un horno y el Eterno lo libró. Envió un ángel. Este caso es muy parecido al de los 3 jóvenes también allá en Babilonia. ¿Ok? Que fueron lanzados al horno de fuego y que el fuego no les hizo nada. Eso mismo pasó también con Abraham. Abraham fue lanzado a un horno por Nimrod y todos vieron que Abraham es tirado allá, está un buen rato ahí en medio del fuego y luego sale. Y ven aterrados de que él no le afectó nada, de que ni huelía a fuego. No se quemó, sobrevivió de una forma milagrosa. Entonces, a raíz de ese evento es que le pusieron a Nimrod ese apodo, Amrafel, el que dijo cae. Eso es lo que quiere decir, el que dijo cae. ¿Ok? Ahora, entonces por eso dice, capítulo 14, verso 1, y sucedió en los días de Amrafel, rey de Shinar, o sea, Nimrod, rey de Shinar, de Arioch, rey de Elazar, de Kedorlaomer, rey de Elam, de Tidal, rey de Goyim, que estos hicieron la guerra a Vera, rey de Sedom, a Bisra, rey de Amorá, y a Chinab, rey de Adamá, y a Chemeber, rey de Seboín, y al rey de Bela, que es Soar. Soar. Entonces, miren los nombrecitos de estos reyes. Rey de Goim. Había un sitio cuyo nombre era Goyim, el cual fue llamado así porque allí se reunieron grupos de gente de varias naciones y países y proclamaron sobre ellos un hombre cuyo nombre era Tidal. Era Tidal. Porque la palabra Goim quiere decir pueblos o gentes o extranjeros. Los Goim. Por eso ustedes recuerdan que allá en Israel, cuando un judío quiere insultar a uno que no es de allá de Israel, pero que está allá con ellos, él lo insulta y le dice este goy, le dice goim o goy. Si es una persona sola, le dice goy. Goy! ¿Por qué goy? Quiere decir extranjero. Pero quiere decir extranjero en una forma despectiva. Despectiva. Ustedes saben, por ejemplo, que en Estados Unidos a mucha gente, a los ilegales o a la gente extranjera le dicen mojados, los mojados.
Esos mojados. En España, vea, se me fue el nombre, ahora tienen un nombre. ¿Cómo es que les dicen en España? Vea, hace un momentico lo tenía en la boca, la lengua. Ese nombre que le tienen en España a los extranjeros. Un nombre bien maluco. Allá no me acuerdo. Si alguien se acuerda, me dice. Pero en España les tienen ese apodo. Y así por el estilo, en cada país hay unos nombres muy desagradables que tienen para los que son extranjeros. En este caso, los judíos usan la palabra goy, goy, los goim. Y si son varios, estos goim. Ya, en España les dicen sudacas. Esa es la palabra que utilizan allá, los sudacas. Sudacas. Ese es un epíteto grosero que usan ellos con los extranjeros, les dicen los sudacas. Está bien peleando porque si alguien está ayudando a un sudaca, a un extranjero, le dice, tú ayudando a esos sudacas. En Estados Unidos, cerca de la frontera, lo que es en Texas, en California, los mojados, los que pasaron por el hueco, les dicen los mojados. ¿Ok? Que por ahí incluso hay una canción sobre eso, los mojados. Baruch Hashem. Entonces, Vera, este rey fue llamado así porque era malo hacia el cielo y malo hacia la gente. O sea, se rebeló contra el Eterno y trataba mal a la gente. ¿Ok? Trataba mal a la gente porque era malo en dos sentidos, hacia el cielo y hacia los hombres. ¿Ok? Baruch Hashem, eso es lo que quiere decir la palabra Vera, que era el nombre de un rey. El otro era Birchá. Es llamado así porque se elevó al poder por medio de la maldad. Se elevó al poder por medio de la maldad. Barchá. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. El otro era Chinab. Es llamado así porque odiaba a su Padre Celestial. O sea, el que odia al Padre. Chinab. Y Chemever era llamado así porque dispuso sus alas para rebelarse y para volar contra el santo bendito sea. O sea, todos estos reyes, hermanos, eran gente reprobables, completamente malos. Entonces, por eso dice que en los días de Nimrod, rey de Shinar, Ariof, Kedorlaomer, Tidal, hicieron guerra a Vera, a Birchá, a Amorá, a Chinab, a Adamá y Chemever, rey de Seboim, y al rey de Bela, que es Soar. Bela es el nombre de una ciudad. Y el valle de Sidim era el nombre haciendo alusión a que en dicho lugar había muchos campos. Ahora, en el verso 3 dice, todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar de sal. 12 años habían servido a Kedorlaomer y durante 13 años se rebelaron y en el 14º año vino Kedorlaomer a los reyes que estaban con él, hirieron a los Refaim en Asterot, Carnayim, y a los Susim en Ham, y a los Emín en Chabé, Kiriatayim, y al Jorí en el monte Seir, hasta la llanura de Param, que está junto al desierto. Y dice, verso 7, y se volvieron y llegaron a Enmispat, que es Cades, y abatieron todo el campo de los amalecitas. También a Lemorí, que habitaba en Hatzazón Tamar, rey de Sedom,
el rey de Amorá, el rey de Admá, el rey de Seboyim, el rey de Belá, que es Soar, salieron y combatieron contra ellos en el valle de Sidín, contra Kedorlaomer, rey de Elam, contra Tidal, rey de Goín, contra Rafael, rey de Chinar, y contra Arioj, rey de Elazar, 4 reyes contra 5. Eso fue una guerra tenaz. Ahora, el valle de Sidín tenía muchos pozos de arcilla, que son los que hoy en día son los pozos de petróleo. En aquel tiempo le decían pozos de arcilla. Y los reyes de Sedón y Amorá huyeron y cayeron allí. Y los que quedaron huyeron a la montaña. Y los vencedores se apoderaron de toda la riqueza de Sedón, o sea, de Sodoma y Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron. Y también tomaron a Lot, sobrino de Abraham, junto con sus bienes, y se fueron, pues él residía, ya estaba viviendo en Sodoma, en Sodoma, en Sodoma. ¿Ok? Verso 13. Entonces vino el que se había escapado y lo anunció a Abraham, el hebreo, quien habitaba en las planicies de Lemorí, Mamre, hermano de Escol y de Arner, y ellos eran socios de pacto con Abraham. Bueno, si nosotros notamos bien la lectura, hermanos, con la forma como está escrito, entonces vino el que se había escapado. ¿Cómo así que se había escapado? ¿Escapado de dónde, de qué y cómo? El sentido llano del texto se refiere a un rey que se llama Og, que había escapado de la guerra. A esto se refiere lo que está escrito, pues solo Og, rey de Bacham, había quedado del resto de los Refaim. A este hecho de que había sobrevivido, la Torá se refiere cuando dice había quedado, ya que Amrafel y sus compañeros no lo mataron cuando abatieron a los gigantes en Asterot Kernaim. Esta explicación se halla en el Midrash de Berechit Rabá, donde alude al gigante Og. Había escapado de la generación del diluvio. Ahora, aquí viene algo, hermanos, aparentemente contradictorio, pero todo tiene su explicación. Og es un descendiente de los gigantes, pero supuestamente ya los gigantes habían muerto. ¿Ok? Pero Og sobrevivió. Entonces, por eso dice un texto, dice que solo él quedó del resto de los Refaim. Como se declara, los gigantes estaban en la tierra. Y Og viene a Abraham a darle la noticia del cautiverio de Lot. ¿Por qué él va y busca a Abraham? Porque él quería que Abraham fuera a la guerra para recuperar a su sobrino y que muriera en la guerra para él tomar a Sara. O sea, como que le tenía, como se dice el dicho, le tenía ganas a Sara. ¿Ok? Entonces, por eso él va y busca a Abraham y le dice, mira, se llevaron a tu sobrino Lot, fulano y fulano, esos reyes, ve a rescatarlo, es tu sobrino, es tu familia, y hablando pues bonito, y Abraham se armó y se fue a la guerra, pero este hombre tenía segundas intenciones, muy parecido a lo de David cuando mandó al esposo de aquella mujer que él había tomado a lo más profundo de la batalla para que muriera en la batalla, cosa que sí ocurrió. Pero en este caso, Og
insta a Abraham a que vaya y rescate a su sobrino, a Lot, con el propósito también de que muera en la batalla. Porque él dice, este viejito que va a ser capaz de ir por allá a pelear con esa gente. Pero él no sabía quién era ese viejito, que el viejito no estaba solo. ¿Ok? Baruch Hashem. Entonces, Abraham, cuando oyó que su pariente había sido hecho prisionero, armó a sus siervos, nacidos en su casa, eran 318 varones. Los armó y se fue y persiguió a los reyes que tenían a Lot como prisionero. ¿Ok? Que tenía como prisionero. Ahora, ¿se acuerda que el lunes que hicimos alusión ahora al principio de la clase, estuvimos hablando de los que él había hecho en su casa? ¿Ok? Vamos a mirar el verso, capítulo 12, verso 5, a partir de la mitad del texto dice, así como todos sus bienes que había adquirido y las almas que habían hecho en Harán, ojo, las almas que habían hecho en Harán. Aquí no dice las almas que había hecho en Harán, sino que dice el verso 14, dice, cuando Abraham oyó que su pariente había sido hecho prisionero, armó a sus pupilos, nacidos en su casa. A sus pupilos nacidos en su casa. A ver. Vaishma Abraham ki Nasba Ahiv Beyarek et Hanikair Gilidei Baito. Eso. Gilidei Baito. O sea, nacidos en su casa. Baito. ¿Cuál es el detalle aquí con este texto? La palabra Baito, que está punteada. Tiene más hora, está punteada ahí. Tiene un punto donde generalmente no hay un punto en la palabra. Les voy a mostrar para que ustedes vean. Yo ahí lo marqué con el marcador y ustedes van a ver encima de la T, o sea, la tercera letra, un punto en la parte de arriba. ¿La ve? Baito. Ahí dice Baito y ustedes ven que hay un punto encima. Eso es más hora y eso quiere decir que nos está dando a entender que hay algo más de lo que hay ahí en el texto, explícitamente. ¿Qué es lo que hay más que de lo que hay ahí en el texto? Está hablando de los golem. O sea, él se fue con una gran cantidad de golem para hacerle guerra a esos reyes. ¿Ok? A esos reyes. Y toda la gente con la que él fue fueron 318 varones. Vamos a anotar el número. 318. ¿Para qué anotamos el número? Para hacer geometría. A ver qué nos da. Vamos a buscar a ver.
318. Bueno. 8 es Het. La Het. El 1 es la Aleph. Y el 3 es Gimel. El 3 es Gimel. Bueno, entonces aquí tenemos una palabra. Pero también hay que sumar 8 más 1 más 3, que es 12. 12. 12 es el Aleph, que es el 1, y el 2, que es el Bet. Aleph, Bet. Bueno, yo ahora lo que vamos a hacer después de la clase es buscar estas dos palabras. El Hak y la otra es Ab. Ab. La suma de 318, 8 más 1 más 3 queda 12, da la palabra Ab. Y usted sabe que Ab, ¿qué quiere decir Ab en hebreo? Padre. Padre. ¿Ok? Quiere decir padre. Ojo con lo que estamos viendo aquí con este coso de gematría. Abraham salió con 318 varones. Haciéndole gematría a la palabra 318, sumando 3, 1 y 8, da 12 y que es Ab, padre. Ojo. Muy bien. Aquí hay un comentario rabínico que, bueno, hay que decirlo y tenerlo en cuenta también. Dice, nuestros maestros dijeron que se trataba solamente de Eliezer, ya que 318 es el equivalente numérico en gematría de su nombre hebreo, Eliezer. Eliezer. Ok. Los 318, dice en el verso 14, dice que los persiguió hasta Dan. ¿Por qué el texto dice hasta Dan? Porque cuando él llega a Dan, dice que allí sus fuerzas se mermaron porque vislumbró proféticamente que en ese lugar sus descendientes erigirían un becerro de idolatría, que eso realmente pasó más adelante. ¿Ok? Ahora, en un tratado dice, esto explica por qué solo los persiguió hasta la región de Dan y no más allá. El incidente al cual Rachi se refiere es narrado en Melahim, o sea, en Primera de Reyes, capítulo 12, verso 29. Años después de la escisión, cuando se dividieron las 10 tribus, tras la muerte de Salomón, Yehudá en el sur, o sea, en Israel, y en el norte el rey Jeroboam instaló 2 imágenes idolátricas en el país. Una fue en Betel y la otra fue en Dan. Una en Betel y otra en Dan. ¿Por qué erigieron 2 lugares idólatras? Para que la gente, los israelitas, no bajaran a Judea o a Jerusalén, donde estaba la tribu de Judá y donde estaba el templo, no bajaran allá a adorar.
era para evitar eso nomás. Entonces erigieron estos dos lugares idolátricos, uno en Betel y otro en Dan. Entonces, Abraham, cuando va en persecución de los reyes, el texto dice, y los persiguió hasta Dan. Por eso es que el texto da eso, y los persiguió hasta Dan. Verso 15. Y él se dividió contra ellos, de noche junto con sus siervos y los abatió y los persiguió hasta Jobá, que está a la izquierda de Damesec. A la izquierda de Damesec. ¿Ok? Ahora, allí él los venció. Mire que aquí no relata, no dice que les presentó guerra y pelearon y una cosa y la otra, no. Ese relato está en otros documentos. Está en otros documentos. ¿Ok? Ahora, ¿qué quiere decir Damesec? Damesec es el nombre hebreo de la ciudad de Damasco, en lo que ahora es Siria, una de las ciudades más antiguas o lugares más antiguos del mundo, que está en Siria. ¿Ok? Damesec. Bueno, y trajo de vuelta todos los bienes, y también trajo de vuelta a su pariente Lot junto con sus bienes, y también a las mujeres y a la gente. O sea, él recuperó toda la gente. Toda la gente. Ahora, ¿qué fue lo que pasó allí, hermanos? Porque el texto no relata nada más y porque el relato tan ambiguo. Porque dice, y los abatió y los persiguió hasta Jobá, que está a la izquierda de Damesec, y ya. Y trajo de vuelta todos los bienes y también trajo de vuelta a su pariente Lot junto con sus bienes y también a las mujeres y a la gente. Pero aquí hay algo, aquí hay un detalle, hermanos, que nos puede dar una luz. Verso 15. Él se dividió contra ellos en la noche junto con sus siervos y los abatió. ¿Qué quiere decir esto? De que a pesar de que ya había oscurecido, no por ello dejaron de perseguirlos. Entonces, también quiere decir de que la noche misma se dividió para Abraham. ¿De qué manera? En la primera parte de la noche se hizo un milagro para él y la segunda parte de la noche fue guardada para el acontecimiento milagroso que tendría lugar en la medianoche en Egipto, en Misraim. ¿Cuándo fue? Cuando el Eterno mató a todos los primogénitos en Egipto, más adelante. ¿Ok? O sea, que la noche se dividió. En la primera noche, estos que iban con Abraham, los golem, ¿qué particularidades tienen los golem? Que los golem son criaturas inmortales. A un golem le pueden dar un flechazo o insertarlos con una espada y no mueren. No mueren. Pero un golem sí puede hacer mucho daño. ¿Ok? La única forma de que un golem pueda ser destruido es que le quiten la letra del alefato que tiene en la frente. Se la quite, el que la hizo. Y queda inmóvil, no se puede mover. Si se la vuelve a poner, vuelve otra vez a tener movimiento y a obedecer órdenes de el que lo hizo. En este caso, Abraham. ¿Ok? Esta es la historia del golem. Yo no le estoy tratando de decirle a usted que usted crea
lo que yo le estoy diciendo del golem, yo solamente le estoy transmitiendo a usted ese conocimiento de que eso es, y todavía existe eso todavía. Lo que pasa es que eso lo manejan los sabios judíos, lo manejan con suma discreción, pero en los escritos de la Segunda Guerra Mundial de parte de los alemanes sí quedaron testimonios y documentos sobre eso. Porque muchos sabios judíos crearon golem para defenderse de los alemanes. Crearon golem. ¿Qué fue lo que pasó? Que los alemanes le buscaron el combo, eh, le buscaron el lado débil al golem y era ponerle dinamita o tirarles un bombazo y partirlo en pedacitos. Entonces, ellos lograron contener a los golem a través de bombardearlos. Esa fue la única forma. Pero así que un tiro o un rifle o una espada, lo que fuera, no le hacía daño. No le hacía daño. Entonces, cuando miramos este texto, el verso 15, que dice que Abraham se dividió contra ellos en la noche o de noche, junto con sus siervos, y los abatió. La palabra laila, o sea, noche, está punteada, dándonos a entender que ahí pasó algo sobrenatural, porque es que no es normal, hermanos, que un ejército de 319 personas con Abraham hayan logrado vencer 5 ejércitos en una noche. No fue ni de día, sino en la noche. Vencieron 5 ejércitos porque eran 5 reyes. Los vencieron y recuperaron todo el botín, todos los prisioneros, las mujeres, los niños y el botín. Y por eso dijo, y trajo de vuelta todos los bienes. Y también trajo de vuelta a su pariente Lot junto con sus bienes y también a las mujeres y a la gente en general. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Luego acá viene algo más sobrenatural todavía. Ahora, pero primero terminemos un poquito sobre qué pasó esa noche. La noche se dividió en 2. La primera, de una forma sobrenatural, estas criaturas acabaron con todos los ejércitos. ¿Cómo? ¿Por qué los sorprendieron esa noche? Porque esa noche habían acampado los ejércitos ahí con sus prisioneros y vino un ángel del Eterno y los compulsó, los animó a tomar licor. Vamos a tomar, hay que celebrar y a tomar aguardiente, a tomar licor. Y se enfiestaron todos ahí, hermano, esa noche. Entonces eso lo fue aprovechado por estas criaturas y acabaron con todo. Acabaron con todo y recuperaron todo el botín. ¿Ok? Y la otra parte de la noche, y de un poco de temor, porque vino una remembranza futura, no pasada, sino futura, acerca de la muerte de los primogénitos en Egipto, también aquella noche terrible,
cuando el Eterno abatió a todos los primogénitos en Egipto, antes de la salida de los hebreos de Egipto también. Baruch Hashem. ¿Ok? Verso 17. Y el rey de Sedom salió a su encuentro. ¿Al encuentro de quién? De Abraham. Ojo, ojo con esto, que aquí hay un misterio y hay una cosa muy sobrenatural. El rey de Sedom salió a su encuentro después de que hubo regresado de vencer a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, a Chabé, que es el Valle del Rey, y Melquisedec. Según un midrash agádico, hace un comentario acerca de Melquisedec, porque si retrocedemos un poco atrás, donde ya leímos quién era el rey de Sedom, no era Melquisedec, era otra persona, pero aquí ya se le llama Melquisedec, rey de Chalem. Sacó pan y vino, y él era ministro del Elohim Supremo. Ahora, ¿cómo así que ministro del Elohim Supremo si en aquella época no existía todavía el sacerdocio? ¿En qué forma Melquisedec es un ministro? O sea, que hay un comentario rabínico que dice: en todos los pueblos del mundo siempre han habido sacerdotes que se dedicaban al culto de los dioses paganos, que no eran sino representantes de diversas fuerzas naturales o espirituales que regulan el mundo. Melquisedec era sacerdote en este mismo sentido, solo que él rendía culto al Eterno Supremo que gobierna todo el universo, y es por esa razón que la Torá lo designa como ministro de Yahweh. Al mencionar este nombre, la Torá quiere indicar que Melquisedec rendía culto a la fuerza más poderosa y suprema de todas las demás fuerzas que hay en el mundo. A pesar de que aquí no se menciona el nombre del Eterno, sino al Elohim Supremo. O sea, según pues un comentario, Melquisedec reconocía la existencia de un Elohim Supremo. Bueno, aquí, como uno tiene que mirar, hermanos, los detalles de las cosas para buscar su significado de esos detalles, aquí dice que este Melquisedec salió al encuentro de Abraham, que venía de la guerra, y sacó pan y vino. Pan y vino. Aquí Melquisedec está apuntando proféticamente al Mesías. Y estaba profetizando una de las costumbres más arraigadas dentro del pueblo hebreo, el pueblo israelita, que es el pan y el vino en el Shabbat. Ok, el pan y el vino en el Shabbat. Y que Yeshua también representa el pan, como él mismo lo dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. Y el vino es una representación de la sangre del Mesías. Por eso él dice, y levantando la copa dijo: esta es mi sangre, la cual es derramada por vosotros. Hablando del vino. Y aquí está Melquisedec en un tiempo tan remoto, saliéndole a quien llevaba prácticamente al Mesías en sus lomos, a nivel de descendencia, porque de la descendencia de Abraham vino el Mesías. ¿Ok? Entonces, en la cultura israelita,
Cuando una pareja se casa bajo la jupá y se van para su luna de miel, cuando ellos regresan de la luna de miel o del viaje, la familia los recibe antes de que entren a la casa, recibe a la pareja con pan y vino. ¿Ok? Haciendo alusión, ojo con esto, ellos reciben a los recién casados con pan y vino, haciendo alusión al Mesías, ¿ok? Y honrándolos a ellos dos, a la pareja, que es una simbología de el Mesías y la congregación. Acuérdense que la congregación es la novia y el Mesías es el novio. O sea, si nosotros nos ponemos a mirar, hermanos, bien profundamente todo esto, nos vamos a dar cuenta de que la ceremonia, el matrimonio, la misma ceremonia, la unión de un hombre y de una mujer bajo la jupá, tiene el mismo significado profético en cuanto a la unión de nuestro Adón Yeshua Hamashia con la congregación, con la Keilah o con la Cajal. Tiene tres nombres: la Keilah, la congregación o la Cajal, que en el cristianismo lo llaman la iglesia, la congregación. ¿Ok? O sea que la forma como se hace el matrimonio delante del Eterno, eso es algo muy profético, algo muy futurista, que tiene que ver con la unión del Mesías y la Keilah, la congregación, que eso es profético, profético. Por eso el matrimonio israelita y todo lo que conlleva la ceremonia, eso es bíblico, netamente bíblico y netamente profético, por ese lado. ¿Ok? Baruch Hashem. Entonces dice en el verso 19, y Malquisedec bendijo a Abraham y dijo, bendito es Abraham. O sea, en el texto hebreo, estoy aquí mirándolo, Vaivara Jehu, Vaiomer, o sea, y bendijo, y lo bendijo, y dijo, Baruch Abraham Leel Aleión. Conej Chamaín, o sea, bendito es Abraham para el Dios Altísimo, Dios Supremo, amo de los cielos y de la tierra, de los cielos y de la tierra. O sea, Chamaín ve va a Arest, cielos y la tierra. Y luego le dijo, y bendito es el Elohim Supremo, que entregó a sus enemigos, a tus enemigos en tus manos. Y luego le dice, y Abraham le dio el diezmo de todo. Entonces, aquí, hermanos, es prácticamente la primera vez que aparece la palabra diezmo. La palabra diezmo. Donde Abraham del botín, de todo lo que ellos recuperaron y tomaron de los otros reyes vencidos, Abraham separó el diezmo y se lo entrega a Malquisedec, una figura profética también, en este caso, de el diezmo que se le separa al Eterno simbólicamente. Ahora, allí había un hombre, Melquisedec,
Porque luego miramos en el Brit Hadashah que los apóstoles, los Chalías, ellos hablan de Melquisedec y hablan en un término de misterio, en el sentido de que a Melquisedec no se le conoció ni padre, ni madre, ni genealogía, ni genealogía. O sea, un hombre que aparece en el relato bíblico así. Nosotros estamos acostumbrados a leer en la Biblia que fulano, hijo de fulano, hijo de fulano, hijo de fulano, y fulano tuvo a fulano, y cuando tenía tantos años, fulano tuvo a fulano, y así se va yendo, pero todo es a punta de la información de la genealogía, de dónde viene, de qué familia viene, de qué tribu viene, y eso en la Torá, eso está muy explicado de una forma muy clara, pero aquí, cuando se habla de Melquisedec, no se sabe de qué tribu es, de dónde viene, quiénes fueron sus ancestros, si viene de Shem, si viene de Ham, si viene de Jafet. No se sabe nada. Entonces, los agiógrafos en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, también inspirados por el Ruach HaKodesh, ellos dicen, hablando de Melquisedec, sin genealogía, sin padre ni madre, y que es una figura del Mesías. Por eso es profético que aparezca un varón ahí de repente que sale a bendecir a Abraham y Abraham le presta atención, porque es que si él fuera un aparecido por ahí, Abraham dice, ¿usted quién es? ¿Qué se está creyendo usted? Vamos para casa a ver, hombre, deje de molestar, coja oficio, pero no. Él recibió la bendición de Melquisedec, tomó el pan y el vino, y aparte de eso, puso a toda su gente a contabilizar todo lo que ellos habían recuperado, lo que habían tomado de botín, y a sacar el diezmo de ahí. Que eso no se hace ahí en un momentico. Aquí no, eso que es un trabajo tenaz para sumar todo el botín y luego de esa suma, perdón, sacar el diezmo. Por eso dice, y le dio el diezmo de todo. Entonces el rey de Sedom dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Pero Abraham dijo al rey de Sedom, elevo mi mano al Eterno, el Elohim Supremo, amo de los cielos y de la tierra, que ni desde un hilo hasta una correa del calzado tomaré todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Lejos tal cosa de mí, excepto lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo. Entonces aquí menciona tres personajes, Aner, Escol y Mamre. Aner, Escol y Mamre. Dice, y a pesar de que solamente mis siervos entraron en la guerra, como está escrito con respecto a Abraham, él junto con sus siervos y los abatió. Mientras que Aner y sus compañeros se quedaron cuidando los pertrechos y no participaron directamente en la batalla. Aún así, ellos también tomarán su parte en el botín. De ahí fue que David aprendió a repartir el botín de guerra como se declara. La parte del que entre en batalla será igual a la que se haya quedado con los pertrechos, juntamente se repartirá el botín. ¿Ok? Entonces, de ahí se declara, y fue desde ese día y desde antes que David lo instituyó como un estatuto y como una norma. De este modo repartir el botín. ¿Ok? Y eso es normal. Cuando un ejército va a una guerra, en el campo de batalla, en la parte de atrás, quedan los enfermeros, quedan los que tienen los pertrechos, los que reparten las balas, los que están reparando los camiones, los cañones, las armas, los que hacen las reparaciones. Ellos no van y pelean allá. Ellos se quedan atrás
en lo que es la utilería, en lo que es el suplir a los soldados que tengan buen material para la guerra. Y hay otros que si van a la guerra y se ensangrentan y se dan y todo eso. Entonces, cuando hay un ejército vencedor, lógicamente todo se reparte equitativamente entre todos los soldados. No solamente los que van allá al frente de batalla, sino los que quedan atrás en la logística, en la organización de todas las cosas. ¿Ok? David, de este ejemplo que hizo Abraham, él lo estableció. Acuérdate que David fue un hombre de guerra, entonces él estableció eso basado en lo que Abraham hizo aquí en este caso. Porque es que aquí menciona a tres varones, Aner, Escol y Mamre, ¿ok? Que fueron los que se quedaron cuidando los pertrechos. Bendito sea el nombre del Eterno. Ahora, yo quería pues hacer un comentario, pero se fue el tiempo. No hay tiempo, como dice el dicho. Pero mañana en la clase lo desglosamos, este comentario, porque ya hoy es chaval y hay que pues descansar. Amén. Baruch Hashem. Entonces mañana nos vemos, hermanos, a las 4 de la tarde mediante el cielo para que sigamos desglosando esto de Malquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, de quien Pablo y otros agiógrafos hablan profusamente de él, y mañana vamos a leer esos textos, qué significado y qué tiene que ver Malquisedec en la historia de la Tanakh, de las Escrituras. Amén. Muy bien, vamos a orar en este momento. Vamos a pedir a la hermana Jennifer, es tan amable, que nos dirija la oración de despedida de la clase. Bien, puede, hermana Jennifer. Amén, More.